libertad, coacción y resistencia. Es que estos estudiantes encerraron al cuidador de la institución dentro del predio escolar. Jazmín García, tenés todos los detalles de este tema, te escuchamos, adelante. Buenas tardes, y efectivamente hace 9 años el señor Ramón vive al fondo del Colegio Fernando de la Mora en una casita que le es asignada por ser el cuidador de la institución. En la noche en la cual se inicia la toma, un grupo de estudiantes salta a la muralla e inmediatamente se dirige a él. Le dicen: este colegio va a ser tomado, y bueno, proceden a prácticamente cercarlo dentro de la casita utilizando pupitres, maderas y otros elementos en desuso. Es por eso que mientras dura la toma, él se ve imposibilitado de salir de la institución educativa, y nos decía: menos mal que yo tenía provistas y bueno, pude mantenerme durante estos días con lo que tenía. Esto es parte de lo que relataba. Hice mi recorrida normal y después vine. Me senté, estaba viendo la tele, cuando después a la una sentí que parecía como una voz de mando y saltaron un montón sobre la muralla, de ese sector. Y unos cuantos ya vinieron acá, ¿verdad? Y me dijeron: don Ramos, te vamos a cerrar. Me dijeron, no me dijeron nada, tomamos el colegio, me dijo. Y te vamos a cerrar y tranquilizate nomás, me dijo. Y claro que me voy a tranquilizar. Y me quedé ahí. Eran muchos. Sí, eran muchos, era como 40, pero acá vinieron como 10, porque cada portón pues se fueron a clausurar así con lo que había. Y mientras tanto, ¿qué comió? Yo tenía todo, pero yo me voy porque cada fin de semana me voy a traer para mi comida, ¿verdad? Tengo toda mi heladera, me mantenía bien. Ahora sí pasaba, no sé qué iba a pasar, ¿verdad? Y este hecho fue denunciado formalmente ante el fiscal Gustavo Yegros, y ya hay 2 estudiantes plenamente identificados. La fiscalía ya solicitó la imputación de ambos por privación ilegítima de libertad y otros delitos. Esto es lo que decía el fiscal. Hemos decidido, juntamente con los otros fiscales colegas, realizar la correspondiente imputación por coacción grave, privación, y también resistencia por parte de dos de los alumnos, quienes en todo momento trataron impidieron que los efectivos policiales realizaran su trabajo de identificar a las personas y revisar las mochilas de los alumnos que ingresan y salían del colegio. Y por la suma de estos delitos, debemos mencionar que los jóvenes se exponen a una expectativa de pena privativa de libertad de hasta 8 años inclusive. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín, por esta información. Entonces, estas son las consecuencias de los actos que ocurrieron en el Colegio Fernando de la Mora, y los alumnos que van a tener que ya de hecho fueron imputados por la Fiscalía. Es la última información que se maneja respecto al tema. Y reiteramos que para el lunes el ministro de Educación, Enrique Riera, convocó a los estudiantes de diferentes organizaciones para una reunión con el fin de destrabar el conflicto.